Estamos en el capítulo 22, así que te invito a que abras tu Biblia, Génesis 22. No sé si esto se puede tener un poco más lento. Gracias. No sé cómo fue para vos la secundaria, cuáles eran tus materias preferidas o qué materias no te gustaban o no te iban bien. Bueno, biología no era una de mis materias ni preferidas ni que me iba bien. Si hubiera estado con el cielo me hubiera desaprobado, seguramente. Sin embargo, en los últimos años, cuando uno empieza a crecer en la fe cristiana, una de las cosas que sucede es un interés por todo lo que Dios ha creado. Y uno entonces ve la ciencia, la biología, la astronomía. Uno debería ver todas las áreas de conocimiento como parte del estudio de lo que Dios ha hecho, de sus obras, y que reflejan un maravilloso Dios. Así que en estos últimos años me ha interesado más, de tiempo a tiempo, leer cosas que tienen que ver con la vida de los animales, con la biología, etc. Y estaba leyendo sobre, se llama el águila calvo, en inglés es bald eagle, que está en lugares en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Alaska, especialmente. Y es un animal feroz, pero es interesante saber el trato que tiene con sus hijos. Si bien el nido es un lugar donde los nutre, también es un lugar de entrenamiento el nido. Porque lo que hace esta águila es que muchas veces los patea, los tiran obligadamente para que ellos aprendan a volar. Entonces uno ve que al empujarlos, algunos luchan, otros más que otros y algunos se empiezan a caer. Pero la misma águila que los empuja, que los prueba a este nuevo desafío, es la misma águila que provee lo que ellos necesitan, porque después baja y los agarra con sus alas. Entonces es la águila que las prueba y es la águila que provee. Y así es con nuestro Dios. Nuestro Dios nos prueba, pero el mismo Dios que nos prueba es el Dios que también provee. Un pastor de Sudáfrica llamado Andrew Murray explicó las similitudes con la vida cristiana, hablando del águila. Él sacude tu nido, desilusiona tus esperanzas, trae abajo tu confianza, te hace tener miedo y temblar a medida que toda tu fuerza se va y te sentís totalmente débil y sin ayuda. Pero en todo este tiempo, Él está abriendo sus alas fuertes para que vos descanses y pongas tus debilidades sobre ellas, y ofreciendo su fortaleza, la fortaleza del Creador Todopoderoso, para orar en ti. Y lo único que quiere es que en tu cansancio y agotamiento descanses y esperes en Él, en la fuerza de Jehová, para llevarte y andar en las alas de su omnipotencia. El que nos prueba es el mismo que provee. En Génesis 22, el relato comienza indicándonos que esto es una prueba. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Y una pregunta para que vos estés pensando a medida que miramos esta historia muy conocida de Abraham y Isaac es: ¿hasta qué punto estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Qué cosa Dios te pediría que vos decís, bueno, hasta acá no, Dios, yo te obedezco hasta acá? Si vos me pedís esto, no, eso no. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a obedecer a Dios? Cuando Dios te pide hacer un sacrificio costoso, o hacer algo que no parece razonable, o imposible, o ilógico, ¿obedeces? ¿Obedezco? El relato comienza diciéndonos que esto es una prueba.
Y es importante que empiece así, porque lo que Dios va a pedir no lo vemos nunca más. Nunca más Dios pide algo como pide en este relato. Y es un relato que algunos, mirándolo desde afuera, dicen: ¿cómo puede ser que Dios haya pedido esto? Le va a pedir, en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué cosa tan extraña, que Dios pide que Abraham sacrifique a su hijo. Ahora, esto no era una práctica inusual de este tiempo. De la tierra de Ur, de donde venía Abraham, era normal el sacrificio a otros dioses. Muchas veces la devoción que las personas tenían a otros dioses se manifestaba con sacrificar, matar a tu hijo para ese Dios. En la tierra de Canaán, donde ellos iban a entrar, también se manifestaba que la persona que tenía más devoción a ese Dios sacrificaba, mataba a su hijo en devoción a ese Dios. ¿Cómo puede ser que Dios está pidiendo lo mismo? Es algo que nunca más aparece en la Biblia y lo tenemos solamente en este relato. Y una de las claves de entender este relato es el primer versículo. Esto es una prueba. Esto es una prueba. La intención de Dios nunca fue que Abraham matara a su hijo. Cuando vemos más adelante la ley, va a haber prohibición tras prohibición, y vamos a ver los pensamientos de Dios respecto a lo que Dios pensaba con el sacrificio de los hijos, que era común en ciertos lugares. Y Dios va a decir que es abominable. Entonces la clave de entender este relato es que esto es una prueba. Y esto es como una película de suspenso que de principio ya alivia el suspenso. Es decir, a medida que uno va a leer y escuchar el relato, o los que lo escuchan por primera vez, que son los israelitas que están en el desierto, ya de principio saben que esto es una prueba. Y no está en duda si Isaac va a morir o no. Lo que vamos a ver es que la tensión de la historia tiene más que ver con la respuesta de Abraham. Y que Abraham no sabía que era una prueba. Nosotros sabemos algo que Abraham no sabe, que esto es una prueba. Dice: Dios probó a Abraham en el versículo 1 y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Lo primero que vemos en Abraham es que él está disponible, está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Cuando leemos el contexto, lo último que habíamos visto era Abraham que tuvo que tomar la decisión difícil de obedecer a Dios y despedir a su hijo Ismael. ¿Se acuerdan? El capítulo 21, lo último que vimos. Y que Dios esencialmente lo manda al desierto a morir, a no ser que Dios realmente va a cumplir su palabra. Es decir, humanamente lo que él estaba haciendo, lo estaba mandando a morir a Ismael en el desierto. Pero Dios había dicho: yo voy a hacer una nación que confía en mí. Y Dios provee para Ismael. Y termina así el relato. Y después hay una pequeña referencia de un pacto entre Abraham y Abimelech, que ya lo vimos, él nos compartió, del pecado recurrente con Abimelech. Hay una pequeña referencia al final del capítulo 21 de un pacto entre Abraham y Abimelech. Hay una lucha de unos hombres de Abimelech que tomaron el pozo de agua de Abraham y ellos hacen un pacto. Y el relato termina en el versículo 33 y 34, el capítulo previo a lo que estamos viendo hoy. Dice: y Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Termina en adoración. Lo último que vemos que Abraham está haciendo, está adorando a su Dios. Y el 34 nos describe que hubo un periodo largo y indefinido, peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Y de lo que sabemos es un tiempo de tranquilidad, es un tiempo donde las cosas están marchando bien. Después de tanta espera, llegó el hijo prometido y finalmente Abraham está disfrutando de su familia, disfrutando de la promesa cumplida, y dice que peregrinó por muchos días en la tierra de los filisteos. Y ahí entonces entramos en este relato, que de pronto las aguas tranquilas van a cambiar nuevamente. Y en el versículo 2 nos dice: y dijo Dios: toma ahora a tu hijo. Y miren la descripción que usa.
tu único. Ahora, ¿por qué es el único? Porque Ismael ya había dejado de ser su hijo. Ya había echado a Agar, que Ismael, si bien fue su primogénito a través de Agar, este fue el hijo que él ya le quedaba en su casa. Después de tantos años de esperar el hijo prometido a través de Sara, Dios ahora le pide que lo entregue. Dice, tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay una imagen ahí, no sé si la tenemos aquí, de Jerusalén. Ahí está la mezquita. En este momento no está el templo. Hubo varios templos y reconstrucciones porque el templo de Salomón, que Salomón construyó, fue destruido en el año 70. Y por ende Israel no pudo hacer más el sistema sacrificial. Perdón, no era el templo de Salomón, sino el templo que se reconstruyó después del templo de Salomón, el templo que reconstruyó Herodes. El templo de Salomón, que fue el primer templo, que se construyó ahí donde está la mezquita, en esa zona, después fue destruido por Babilonia. Y cuando Israel vuelve de haber estado 70 años como cautivo en Babilonia, reconstruye otro templo en la misma zona. Y hoy mismo, Israel, hay un grupo de judíos ortodoxos que están buscando reinstituir el sistema sacrificial, porque no pueden hacer sacrificios porque no está el templo. Y el anhelo siempre ha sido poder reconstruir el templo. ¿Sí? Sabemos en la Biblia, por lo que nos dice, en un futuro va a haber una reconstrucción de ese templo, y un día va a haber una paz temporal en Israel, lo cual hoy parece imposible. Que las historias, las páginas de la historia terminan en Jerusalén. La humanidad va a terminar nuevamente su historia en Jerusalén. Es ahí donde vuelve Jesucristo, es ahí donde el anticristo va a hacer su pacto, es ahí donde ocurre todo. Y lo que es interesante es que este lugar, Moria, es ahí. Es muy probable, no se sabe el monte exacto, pero es muy probable que es el mismo monte donde estaba el templo de Salomón. Porque el texto más adelante de Segunda Crónica nos habla también de Moria, y es ahí donde está el templo. Es ahí donde Dios le pide que lleve a Isaac y lo ofrezca en holocausto sobre uno de los montes que él le va a indicar. En el versículo 3 lo que llama la atención es la respuesta de Abraham. Abraham ha cambiado. Dios ha madurado la fe de Abraham. La manera que Dios trabaja en nuestra vida es a través de situaciones que ponen en prueba si vamos a obedecer o no. El objetivo de la prueba, a diferencia de una tentación, Satanás tienta con el objetivo de hacerte pecar, con el objetivo de alejarte de Dios. Dios te prueba y me prueba a mí con el objetivo de hacer algo grandioso en tu vida, de madurar tu fe, de formar el carácter de Jesucristo en vos. Hay una gran diferencia entre una tentación y una prueba que viene de parte de Dios. El objetivo es bueno, así como esa águila que tira sus pequeños bebés, pareciera cruel, pero en realidad lo que está haciendo los está entrenando para que ellos puedan tener alas propias y volar. Y así Dios también nos prueba. Y uno piensa, Dios, otra vez, ¿cómo puede ser? Después de tantas cosas, ¿la vas a probar nuevamente? Menciona que Abraham se levantó muy de mañana. Esta frase ya apareció antes. En el relato previo, donde Abraham está obedeciendo la voz de Dios con respecto a Ismael, en el versículo 12 del capítulo previo, mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y también le dijo la sierva, haré una nación por ser tu descendiente. Es decir, hacele caso y mandaros lejos de la familia. Y Abraham responde, en el versículo que sigue, se levantó pues Abraham muy de mañana. Es decir, es una obediencia inmediata, es una obediencia
sincera, seria, donde Abraham ni lo cuestiona. No vemos ningún cuestionamiento. Hemos visto antes, cuando Dios habla con Abraham, que dice, ojalá Eliezer viva delante de ti. Y después dice, bueno, ¿por qué no mejor Ismael? Y lo tenemos hablando con Sodoma y Gomorra, bueno, tan solo si hay 10, si hay 50, si hay 40, si hay 10. Está mudo Abraham, no dice nada. Su fe ha llegado al punto de madurar que confía plenamente en el carácter de Dios, aun cuando Dios le pide algo totalmente ilógico y no razonable. Lo vemos obedeciendo plenamente. Se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. También hay un paralelo con el primer llamado, porque esto va a ser la última vez que vemos a Abraham de esta manera. El primer llamado en Génesis 12, donde él tiene que dejar familia, tiene que dejar todo, y Dios dice, la tierra que yo te mostraré. Y lo mismo acá, al monte, anda a esta zona, al monte que yo te mostraré. En la confianza, Dios me va a ir indicando, yo no sé todo, no entiendo todo, Dios me va a ir mostrando lo que está pidiendo de mí. Pero en la obediencia plena. Mira lo que dice el versículo 4. Al tercer día, hay que frenar el momento, al tercer día, 3 días caminando y pensando en lo que Dios le acaba de pedir. ¿Te imaginas si Dios te pide a vos entregar tu único hijo, el que vos amás, y vos estás caminando todo el día, primer día, todo el día, el segundo día, pero muchísimo tiempo para pensar y tratar de entender qué es lo que Dios está haciendo? 3 días de agonía. 3 días donde él pudo decir, bueno, no, hasta acá llegué, Dios, me estás pidiendo demasiado. Versículo 5, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá. Quiero que presten mucha atención a lo que sigue, no se lo pierdan. Adoraremos, ¿y qué dice? ¿Cómo? Volveremos. No dice volveré. Adoraremos y volveremos. Ahora, hay 2 posibilidades, si uno lo mira a este pasaje solo, de por qué Abraham dice esto. Una es que simplemente que no quiere revelar la realidad, porque nadie sabe lo que está pasando menos Abraham y Dios. Isaac no sabe todavía. Entonces simplemente, para no generar sospechas, dice, vamos a volvernos locos. Pero cuando vos ves el Nuevo Testamento, mirá conmigo un minutito, guardá tu lugar ahí en Génesis 22, y mirá conmigo en Hebreos 11. Versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, Dios ya había hablado que a través de Isaac iba a haber descendencia. De pronto Dios pide que sacrifique a Isaac. Entonces Abraham está tratando de entender qué es lo que estás haciendo, Dios. Y a veces en nuestra vida nos pasa lo mismo. Dios, ¿qué estás haciendo? Confiar en Dios no necesariamente significa entender lo que Dios está haciendo. Vos podés estar caminando por fe y estar confiando en Dios y no entender absolutamente nada de lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Abraham está confiando plenamente en Dios, sin embargo no entendía por qué o cómo Dios va a hacer lo que va a hacer.
Pero miren lo que dice el versículo que sigue, el verso 11. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Entonces cuando Abraham dice volveremos, él realmente cree que va a volver. No sabe cómo, pero él sabe que va a volver con Isaac. Va a volver. Eso es tener fe en lo que Dios ha dicho. No es fe en la presuposición de lo que él piensa que quizás Dios va a hacer esto. Es fe en lo que Dios ya ha hablado en su palabra, Dios ya ha dicho. En Isaac será llamada tu descendencia. ¿Me estás pidiendo que lo sacrifique? Bueno, ¿será que lo vas a resucitar? No sé. Yo te voy a obedecer, voy a confiar en vos. Y Hebreos nos dice, bueno, ¿será que lo vas a resucitar? Pero vamos a volver, vamos a orar y vamos a volver. En el versículo 6 dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Isaac, sin saberlo, lleva su propia cruz. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Esa frase se va a repetir en el versículo 8, y los dos iban juntos. Miren lo que dice Isaac. Habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. La edad de Isaac no sabemos, porque no sabemos si pasaron 10 años, 20 años, algunos dicen hasta 35 años. No necesariamente Isaac es un niño pequeño, porque es probable que sea un adolescente a esta altura. Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío, y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es una pregunta lógica. Veo todo, pero ¿dónde está el cordero? Y noten la respuesta de Abraham, es increíble. No le miente, miren lo que dice. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá para sí. El mismo Dios que prueba es el Dios que provee. No sé cómo, pero Dios va a proveer para esto. En tu vida, ¿qué hay en tu vida que es demasiado precioso? Que si Dios te pidiera, sin saber que es una prueba, te pidiera, quiero que me des esto, quiero que me des este anhelo que vos tenés, quiero que me des tus hijos, quiero que me des tu esposa, quiero que me des tu seguridad económica, lo que sea. ¿Qué cosa hay en tu vida que es tan precioso que si Dios te lo pide, vos decís no estoy dispuesto a dártelo? Ahora no está dispuesto a entregarte todo. Y la razón de por qué nosotros decimos no a ciertas cosas que Dios nos pide es porque tenemos miedo. Tenemos miedo. Si yo no tengo esto, entonces sacamos conclusiones. Cuando la realidad es que Dios provee. Dios provee. Que el lugar más seguro para poner todas las cosas es en las manos de Dios. Con las manos abiertas. Y que Dios va a proveer para aquello que yo pienso que estoy perdiendo al entregar eso. Dios provee. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. La prueba máxima para saber si yo camino por fe o no es si yo estoy dispuesto a entregar a Dios cualquier cosa que Él me pide, confiando en sus promesas de provisión y bendición. Y a veces yo puedo pensar que yo estoy dispuesto a entregarle cualquier cosa, hasta que Dios me saque algo. Hasta que Dios me saque algo. Dios me saca una oportunidad, Dios me saca una situación, Dios me saca seguridad financiera, me saca algo y ahí recién me doy cuenta que eso que
Tendría que haber estado con las manos abiertas, yo lo estaba sosteniendo así. Y que no se lo había realmente entregado a Dios. Pero es ahí donde Dios obra. Cuando Dios permite que algo se renueve en nuestra vida. Porque es ahí donde vemos que Dios provee. Y Dios bendice. Y lo interesante es que en realidad el sacrificio que Dios le estaba pidiendo a Abraham, en realidad era un sacrificio de él mismo, de Abraham mismo. Quiero que sacrifiques a tu único hijo, al que vos amás. El dolor era el sacrificio de perder algo, lo más importante en su vida, lo que había esperado tanto tiempo. El verdadero sacrificio no es Isaac, es Abraham mismo. Es su voluntad, es su disposición, es su sabiduría. Yo no entiendo esto, mi voluntad me dice otra cosa, pero he aprendido en todos estos años, Dios, a confiar en vos. Y voy a obedecer. Voy a obedecer. El verdadero sacrificio era de sí mismo. Sacrificar su voluntad, su sabiduría y confiar plenamente en Dios. En el versículo 10, entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Abraham obedece hasta el final. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: He aquí. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto, y que dice el último, en lugar de su hijo. Si vos estás escuchando esta historia por primera vez, los primeros en escuchar esta historia eran los judíos que estaban por entrar en la tierra prometida y están recordando qué había pasado en la Pascua. El ángel de la muerte había pasado por cada casa para matar los primogénitos, como una de las plagas que Dios envía sobre Egipto. Y pasaba el árbol sobre qué casas, donde habían matado un cordero, habían puesto la sangre en la puerta de esa casa, ese ángel pasaba del árbol, porque ese cordero era un sustituto. Entonces cuando ellos escuchan esto, piensan en eso. Hubo un sustituto para nosotros. Y en realidad todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, cuando vos tenías que matar a un animal, era para señalar hacia Jesucristo, de que alguien inocente tiene que morir para pagar el pecado. Y como Dios nos ama tanto, no quiere que seamos nosotros. Pero la justicia de Dios, la santidad de Dios manda que las consecuencias del pecado sean pagadas, que la ira de Dios sea satisfecha. Y por eso el sistema sacrificial, hasta que vino Jesucristo. Yo le estaba leyendo este pasaje a Laina la otra noche, y sin que yo dijera nada, leyéndolo, dijo, como Jesucristo con nosotros. Y que nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, si bien no es el énfasis principal de este pasaje, pensamos en que alguien tomó nuestro lugar, en que Dios proveyó para nosotros el sacrificio. Dios provee el sacrificio para sí mismo. Y Abraham dice lo siguiente: llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El mismo Dios que provee es el Dios que provee. Cuando Dios me pide entregarle algo que es precioso y yo respondo en obediencia, Él provee y bendice. Miren cómo sigue el relato. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Quiero hacer un repaso muy breve de las promesas que Dios ya había dado a Abraham y cómo Abraham pudo responder bien a esta prueba. Génesis 12, 1 al 3. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es una de las promesas de Dios. Entonces, en el momento que Dios le pide esto tiene que estar en la cabeza de Abraham. Dios había prometido esto. Génesis 13, versículo 14. Segunda parte. Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Génesis 15, versículo 5. Los llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 18 del mismo capítulo. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y después Génesis 17, el versículo 1. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Dios prometió vez tras vez tras vez: yo te voy a dar descendencia, te voy a dar descendencia, te voy a dar descendencia. Versículos 6 y 7. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y después el versículo 16 del mismo capítulo, hablando de Sara, cuando le cambia el nombre: y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Es decir, no podía pasar de otra manera, tenía que ser a través de Isaac, porque Sara iba a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. En el versículo 19: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, y establece mi pacto con quién, con él, con Isaac. No podía morir Isaac. Pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y versículo 21: pero mi pacto lo estableceré ¿con quién? Con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. La creencia que Dios va a proveer de alguna manera en tu vida permite al verdadero adorador sacrificar sin reserva. La persona que es un verdadero adorador es una persona como Abraham en este relato. Esto que dice: esto, Dios, es tuyo. Y todo lo que tengo, lo tengo con las manos abiertas. Pero muchas veces llegar a eso es un proceso de prueba y prueba. Y conocer el carácter de Dios. Y conocer las promesas de Dios. Pensando un poquito por qué vos y yo no estamos dispuestos a veces de soltar cosas. Finalmente, la razón de por qué nos agarramos de cosas y no confiamos y soltamos totalmente y rendimos lo que Dios nos pide,
es porque no confiamos en el carácter de Dios. No confiamos en el carácter de Dios. No confiamos en las promesas de Dios. Pensamos que mi plan es un mejor plan que el plan de Dios. Dios, vos me estás pidiendo que sacrifique a Isaac, yo tengo un mejor plan. No. Me parece mucho más razonable el plan mío que el tuyo. Entonces no. Cuando yo digo no, lo que estoy esencialmente diciendo es que yo tengo más sabiduría que Dios. Estoy diciendo que mi plan es mejor que el plan de Dios. Estoy diciendo, yo no confío en vos, no confío en lo que vos estás haciendo en mi vida. No confío en tu carácter. No confío en tu carácter. Hay un relato del Nuevo Testamento, en Romanos, que hace referencia a este pasaje por el uso. Las palabras que utiliza Pablo son algunas de las mismas de este relato, en Romanos 8, que habla de que si él no retuvo a su hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas también? Si Dios estuvo dispuesto a dar su hijo por nosotros, ¿por qué cuestiona la bondad de Dios? ¿Por qué cuestiona la provisión de Dios? Cuando Dios estuvo dispuesto a dar su propio hijo por nosotros. Cuando yo miro la cruz y miro lo que Jesús ha hecho por mí, eso me permite nunca cuestionar, o me debería permitir nunca cuestionar la bondad, la sabiduría